¿Qué bola, mi gente? ¿Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta? Hoy nos venimos hasta una ciudad que parece sacada de un cuento. Calles empedradas, aire medieval, historia en cada rincón y una atmósfera que te transporta en el tiempo. Bienvenidos a Girona, una joya de Cataluña que, aunque muchos no la conocen bien, guarda sorpresas que te van a encantar. Tal vez has escuchado su nombre o viste alguna imagen en internet, pero realmente vale la pena visitarla. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué se siente al recorrer sus calles? ¿Cuáles son esos lugares que uno no se espera y te terminan enamorando? Incluso si eres fan de Game of Thrones, te sonará más de lo que crees, porque aquí se grabaron algunas de sus escenas más épicas. En este video te invito a recorrer Girona conmigo, a descubrir sus iglesias, asomarnos a su catedral y caminar por algunos rincones realmente hermosos y llenos de historia. Todo con una mirada cercana, relajada y con ese toque que siempre le damos en este canal. Así que si estás buscando inspiración para tu próximo viaje o simplemente quieres conocer una de las ciudades más sorprendentes de Cataluña, quédate hasta el final porque este recorrido te puede abrir las puertas a un destino que quizás no tenías en mente, pero que vale la pena descubrir. Esto es Isaac Nomad y hoy nos perdemos juntos por las calles mágicas de Girona. ¡Vamos allá! ¿Dónde estamos hoy? Sencillamente estamos en Girona. Girona, que es una de las provincias principales de Cataluña, además de Barcelona. Pues estamos paseando en Girona y como pueden ver, el clima está espectacular. Ayer llovía, de hecho decía que hoy también iba a llover. Por eso no se puede creer mucho en el pronóstico meteorológico, pero aquí estamos paseando. Miren qué bellas vistas. Tenemos aquí este río, tenemos la catedral, que creo que la visitaremos pronto para que la vean. Hay unos paticos ahí abajo nadando. Y aquí estamos nosotros paseando y celebrando un cumpleaños aquí de esta muchachita. Así que ya está. 18 añitos, jovencito. Seguimos mostrándoles las curiosidades de Girona. ¡Vamos allá! Como ya he comentado en otros momentos, que es bastante popular aquí en España encontrar grafitis donde quiera. En Barcelona vimos muchos, ahora aquí en Girona también. Está todo grafitado. Pero es cultural, es algo normal aquí, así que vamos a seguirle mostrando lo que nos encontramos. Estamos aquí en Girona, en el centro. Vemos cosas interesantes. Ahora vamos a pasar por este puente. Y vemos que hay casas, tanto del lado izquierdo del río, no, del lado derecho no directamente. Un poco más allá. Miren aquí este pequeño perrito. Hay un poco de viento, pero no es tanto. Miren qué vistas más bonitas. Miren esta vista, miren este paisaje con los árboles a la izquierda y a la derecha, y aquí la catedral de Girona. No sé cómo se llama, si se llama exactamente así. Ahora preguntaré, averiguaré, pero se ve espectacular, bella, con estos cafés, cafeterías abajo, la gente sentada. Está muy hermoso. Miren qué bello se ve aquí el río, pero desde el otro lado, desde el lado de enfrente, y con estas casas y estos árboles que dan bastante sombra, se ve súper bonito. Es una vista espectacular y aquí está mi amor, mi corazón. Aquí, como ven, estamos yendo por estas pequeñas calles adoquinadas en Girona. Van a haber varios establecimientos de jugos, de frutas naturales, de helados y distintos negocios locales aquí en la ciudad. Se ve muy interesante, muy llamativo. Aquí tenemos una pasticcería, es una pastelería, mira cómo hay dulces distintos.
Aquí tenemos una panadería. Ya me está dando hambre, no puedo ver esas cosas. Aquí tenemos un restaurante que se llama El Culo de la Leona. Un nombre muy sui generis, llamativo. No pensé encontrarme con un nombre así. Algo interesante. Aquí pueden ver unas escaleras, porque lógicamente esto es una ciudad antigua y tiene muchos estilos así, en forma de castillos y todo con piedra antigua, muy bonito, muy interesante. Aquí vemos la bandera que no puede faltar en España en muchos lugares. No voy a dar ningún comentario al respecto. Simplemente les seguiré mostrando. Esto aquí dice que es carbonera y cisterna. Imagino que debería ser el acueducto, algo así. Dice Museo de Historia de Girona. Ah, bueno, ese es el Museo de Historia de Girona. Miren cómo se ve aquí esta calle hasta arriba, terminando en la iglesia, que me estaban comentando ahora que no es la catedral, será simplemente una iglesia. No tengo esa información completa. Tendré que averiguar. Aquí vemos unas pequeñas callecitas, no sé, callejones muy pequeños y estrechos. Aquí hay otras partes que se ve que son antiguas. Vamos pasando por aquí. Está sencillamente hermoso. Muy bonita esta ciudad de Girona. Pues ahora estamos pasando por aquí, subiendo. Tenemos como objetivo llegar a la catedral. Así que si no nos perdemos en estos laberintos, porque las calles tienen una especie de recovecos, a veces a la izquierda, a la derecha, pero creo que sí, que vamos a llegar a la catedral. Miren qué bonito se ve este lugar, esta placita. Wow. Miren esto, sencillamente espectacular. Está muy bonita, súper hermosa. Es bastante grande, tiene bastantes escalones, eso sí, te puedo decir. Acabamos de entrar a la Catedral de Girona. Hablo así no tan alto porque no quiero molestar, pero vean qué cosa tan sorprendente, tan preciosa. Miren aquí estos acabados artísticos tan bonitos. Vean tanto. Catedral de Girona. Hay algunas partes que no están iluminadas. Hubiera sido mucho más interesante si estuvieran iluminadas, pero bueno, no pasa nada. Aquí ven. Come on, please. Aquí dice Aula Capitularis. No sé exactamente, debe ser tiendas o cosas así, pero bueno, quería mostrarles este espacio que se ve lo más bonito. Así, aquí como con unos ángeles tocando unos instrumentos. Se ve súper bonito. Pueden ver aquí en las paredes estas obras de arte.
preciosas. Никогда не дали, когда не вели на которую кушали. Miren qué bonito el acabado artístico, está precioso. Desde esta perspectiva aquí, y mira, se ven todos estos vitrales, los ventanales, los techos. Está muy hermosa. Eso que ven ahí en el centro es el órgano gigante para tocar la música en las misas. Aquí tenemos esta parte, está un poco más iluminada, se ve muy bonito. Es el patrón de la ciudad. Encontramos aquí esta parte que dice capilla convencional o algo así. Vamos a ver de qué se trata. Es como una capilla más pequeña. Se puede ver a través del cristal, pero bueno, el acceso está cerrado. Al igual que todas las catedrales que hemos visto en este viaje, tanto capillas, iglesias, tienen un acabado artístico muy hermoso. Y esto es un ejemplo también. Miren el nivel de detalle en cada pequeño aspecto. Y pensar que todas estas iglesias, catedrales se hicieron en un tiempo donde no existía la maquinaria de construcción que existe en los días de hoy. Te pones a pensar cómo fue que construyeron y pusieron estos techos y estas cúpulas tan altas. Es completamente impresionante. Aquí vemos una parte del altar, pero vista desde atrás. Ahora lo veremos desde el frente para que puedan apreciar cómo se ve. Es una catedral muy bonita, pero a la vez se ve muy antigua. Es evidente que es incluso más longeva que otras que hemos visto. Aquí hay como otro acceso al altar, lógicamente para las personas que trabajan aquí. Para nosotros, el público, el paso está cerrado. Desde aquí se ve majestuoso. Muy bonito. Aquí vemos el altar exactamente desde el mismo centro. Está precioso. Miren el techo, miren los ventanales, los vitrales, el acabado artístico. Está impresionante. Así pueden ver también los asientos y toda la perspectiva en un ángulo de 360 grados. Les comento un dato muy interesante y es el hecho de la forma de construcción. Mejor, quizás muchas personas lo ven y no se dan cuenta de eso. Esta sala tan grande y tan alta
no tiene prácticamente columnas en el centro que aguanten el peso del techo. Es un estilo de construcción gótica que se hace especialmente así. Es realmente un arte de la construcción y una obra muy difícil de arquitectura lograr eso. Esas iglesias de estilo gótico que además tienen una anchura muy grande, lo que es desde un lado, desde aquí hasta allá. Tengo entendido que es una de las que tiene la sala más ancha de estilo gótico del mundo, si no es la más ancha del mundo. Es un estilo de construcción muy difícil, ya como ven, los muros que controlan, los muros que aguantan están solamente en la parte del altar, pero en toda esta parte no. Por eso también los techos tienen esta forma de construcción, que también ayuda y apoya a aguantar el techo. Es algo impresionante, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que esto se construyó. Estoy mostrando la parte que me faltaba por pasar. Miren aquí el nivel de detalle, a pesar de que son cosas que llevan muchos años. Súper bonito. Aquí estamos en la terraza, se puede decir el patio central de aquí, de la catedral. Como dato importante, aquí en la ciudad de Girona se filmaron muchas escenas de las famosas series de Juegos de Tronos, y mirando esto me doy cuenta que muchas escenas se filmaron exactamente en estos pasillos que están viendo aquí. Algo súper interesante. Pues la experiencia ha sido espectacular aquí en la catedral. Vamos a seguir enseñándole otras cosas de la ciudad de Girona, pero es simplemente el hecho de estar aquí donde se filmó Juegos de Tronos, también sentir esta sensación de un lugar antiguo tan bonito. Es una experiencia súper agradable, súper recomendada. Así que cuando vengan a España, no solamente las ciudades que todo el mundo quiere, Barcelona, Valencia, Madrid, si tienen la oportunidad de visitar Girona, no la desaprovechen. Y hasta aquí llega esta primera parte de nuestro recorrido por Girona, una ciudad con tanto encanto que no cabía en un solo video. Así que muy pronto estaremos publicando la segunda parte, donde seguiremos descubriendo más rincones sorprendentes de esta joya catalana. No se la pueden perder. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por supuesto, déjame un comentario contándome qué parte de Girona te llamó más la atención o si ya has estado aquí. Y si te has quedado con ganas de seguir explorando lugares impresionantes de España, te invito a ver ahora este video sobre la Sagrada Familia en Barcelona, una de las obras más fascinantes del mundo, una mezcla de arte, historia y locura creativa que no deja a nadie indiferente. Puedes hacer clic aquí mismo para verlo ahora. Esto es Isaac Nomad y espera pronto la segunda parte. Nos vemos. Chao.